Hola, buenas tardes. Mi nombre es Inmaculada López y voy a explicar algunas de las metodologías docentes que empleamos los maestros y profesores en nuestras aulas. Me he basado en un manual que explica algunas de estas, por tanto no voy a explicarlas todas, pero sí un buen número de ellas. Es muy importante que como buenos profesionales sepamos cuáles son los procedimientos que empleamos diariamente en nuestras aulas, en nuestra práctica docente. Igual que un médico se supone que debe conocer cuáles son los métodos que emplea, por ejemplo, para una cirugía, laparoscopia, endoscopia, bronquioscopia o cualquiera de ellas, o por ejemplo un cocinero, pues si hace un procedimiento de pochar, saltear, freír, hervir, también nosotros debemos saber cuáles son los procedimientos que existen y en qué consiste cada uno y cuál es más acertado en cada ocasión o con cada alumno. Bueno, pues la lección magistral participativa, el aprendizaje cooperativo, el método de pregunta, el método del caso, el método de elaboración de proyectos o aprendizaje por proyectos, el método experiencial, los rincones y contratos, el portfolio, la tertulia pedagógica dialógica o el diario del aprendiz, el roleplay, la simulación, el cineforum, el mapa conceptual y el póster. Estos son los que voy a hacer referencia. Todos ellos están centrados en el aprendizaje del alumno y articulados según el alineamiento constructivo de Biggs, que alinea precisamente los elementos siguientes: los objetivos, los contenidos, las tareas, los métodos de enseñanza y la evaluación. Y por ello se considera que son metodologías muy centradas en el alumno, en su participación y en su aprendizaje. Nos permiten al mismo tiempo que el alumno aprenda y sea evaluado. También es muy importante conocer qué es el aprendizaje significativo. Ocurre cuando una persona consciente y explícitamente vincula los nuevos conceptos que está adquiriendo con otros que ya posee, produciéndose así unos cambios en su estructura cognitiva, modificando los conceptos existentes y formando enlaces entre ellos. Y cuando el aprendizaje se realiza de este modo, es más consistente y más duradero que el tradicional que se basaba en la memorización. Bueno, como no me puedo entretener mucho en cada una de estas metodologías, pero sí se puede ir parando las diferentes diapositivas del vídeo, pues voy a referirme a cada una de ellas con su descripción, los elementos y los beneficios más relevantes que aporta al alumno. La primera metodología es la metodología de la lección magistral participativa. Se trata de la exposición y explicación, normalmente verbal, de unos contenidos concretos por parte del profesor. Y estos contenidos que va explicando se encuentran sujetos a debate o reflexión o aportaciones argumentadas por parte de los alumnos. Así que el profesor formula, selecciona, diseña, ubica al alumno, contextualiza y hace que los alumnos participen. También puede incluir actividades intercaladas, preguntas, sintetiza las ideas y puede ir ajustándose a los alumnos a lo largo de la clase. Proporciona en los alumnos estos beneficios que vemos aquí: la gestión de la información, habilidad intrapersonal, aprender a aprender, autorregularse, capacidad crítica. Bueno, la siguiente metodología es el aprendizaje cooperativo. Dispone a los alumnos en grupos reducidos para trabajar con un fin didáctico, maximizando así su propio aprendizaje y también el de los demás participantes del equipo. Implica a su vez un abanico suficiente de técnicas para garantizar la labor personal, competitiva y cooperativa. Por ejemplo, el puzzle de Aronson. El docente debe organizar, promover la acción, apoyar el aprendizaje y evaluar. Y los alumnos deben definir sus objetivos, conocer las condiciones, los puntos fuertes y débiles, elaborar sus normas, aplicar las técnicas de resolución de conflictos, elaborarse su cronograma, distribuir las tareas y también presentar los resultados y evaluarse.
La pregunta como técnica pedagógica consiste en implicar a los alumnos mediante la formulación de preguntas relativas a los contenidos que se han trabajado para que los alumnos vayan contestando. Se puede utilizar tanto para orientar en el estudio de los alumnos, hacerles reflexionar o profundizar, y también como método de evaluación. Aquí nos referimos también a las preguntas que presentábamos en el vídeo de el aprendizaje cognitivo o critical thinking. El siguiente método es el método del caso, denominado también estudio de casos o análisis de casos. Es una técnica de aprendizaje activo y cooperativo que se basa en el diálogo democrático de los alumnos para tratar una situación real, investigando y analizando sus variables. Bueno, pues se presenta el caso, se favorece, es un caso que está basado en hechos reales, se favorece que participen los alumnos primero de manera inicial y después en una puesta en común, implica el razonamiento y la capacidad de estructurar y lograr soluciones, y se incluyen preguntas críticas como hilo conductor. La siguiente metodología es el aprendizaje por proyectos. Los alumnos elaboran un proyecto que implica una idea innovadora para crear un nuevo proyecto que no existe o una mejora o un cambio de otro ya existente, adquiriendo así unas competencias básicas para su desempeño profesional. El proyecto debe responder a las preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y también a quién va dirigido, quién lo va a hacer, con qué y cómo se va a evaluar. Bueno, pues se debe explicar la prioridad y la pertinencia del estudio, también qué cambio o mejora se pretende, contrastar las circunstancias, indicar los beneficios, clarificar y programar la gestión del proyecto, evaluar el proyecto en términos de esfuerzo, eficacia y eficiencia, y el profesor será una guía y un apoyo y también evaluará el proceso de aprendizaje. La siguiente metodología es el aprendizaje experiencial. Se centra en la importancia de fomentar las experiencias de aprendizaje en los alumnos. Una experiencia concreta, la observación reflexiva de la experiencia, conceptualización abstracta de qué he aprendido y la experimentación activa, ¿no? Bueno, pues el profesor va a facilitar experiencias reales a los alumnos y los va a acompañar, y los alumnos van a generar su propio conocimiento con la ayuda del profesor, relacionando la experiencia con la información que ya posee y creando así un aprendizaje significativo. Y se puede realizar en cualquier área, no solo en química, en un laboratorio, o en educación física, en un partido. La siguiente metodología son dos, pero se suelen llevar a cabo de manera conjunta, aunque no tendría por qué. Se trata de los rincones y contratos de aprendizaje. Los rincones son un entorno de aprendizaje estructurado con diversidad de contenidos y tipos de actividades que invitan a participar activamente y experimentar. Los contratos son acuerdos que firma el profesor y los alumnos para establecer ciertas tareas y compromisos que los alumnos y el profesor deberán llevar a cabo. Así que, bueno, pues los rincones se distribuyen en diferentes áreas de la clase, con itinerarios e instrucciones para el alumno o para el grupo, y el alumno, de manera autónoma, deberá encontrar el material y las condiciones para llevarlo a cabo. En el contrato, sin embargo, se explicitan todos aquellos aprendizajes, materiales, procedimientos que el alumno debe llevar a cabo y, bueno, pues se contrata el sistema de evaluación que se va a llevar a cabo acorde a aquellas tareas que el alumno se compromete a hacer. Bueno, la siguiente metodología es también una herramienta de evaluación. Se trata del portafolio, o en inglés el portfolio. El portafolio es una carpeta o dossier en papel o en formato digital que incluye muestras del trabajo, o sea, evidencias y referencias a las actividades en general de un estudiante. Se presenta el trabajo del estudiante de manera organizada y reflexiva y se puede emplear para el aprendizaje y la evaluación. Se definirán qué estrategias se deben llevar a cabo para la recopilación, y el portafolio va a hacer patente todo el proceso de aprendizaje y los resultados. Ayudamos al alumno a organizarse, a reflexionar, a autoevaluarse. El profesor indicará cuáles son los ítems
mínimos y el alumno debe presentar y defender su trabajo, liderando así su aprendizaje. La siguiente metodología es la tertulia pedagógica dialógica. Se trata de, es una lectura literaria dialógica en la que los alumnos van a profundizar en sus interpretaciones, reflexionar críticamente y comprender a través de la interacción con otras personas, abriendo así sus posibilidades de transformación como lector y como persona en el mundo. Se va a crear un diálogo igualitario, habrá un mediador que orquestará la tertulia y animará en los turnos, tratará de continuar la construcción del conocimiento a partir del diálogo que inició el autor y los asistentes van a ir aportando aprendizajes al resto de los participantes. El diario del aprendiz es una técnica de registro y reflexión que cada alumno va a realizar durante un semestre, un curso, etc., registrando al estilo de un diario los hechos personales, situaciones, noticias, a partir de los cuales va a reflexionar con los aspectos teóricos que se han visto en la materia. Entonces, van a surgir aspectos afectivos, socioculturales, cognitivos, debe contener acontecimientos, detalles y sensaciones y debe indicar qué factores inciden en el aprendizaje, qué le ha resultado difícil, qué ha aprendido, debe ser sincero y estar contextualizado. El roleplay es otra metodología que consiste en una representación de una situación pensada previamente que permite aplicar los conocimientos que las personas tienen sobre esta y expresar lo que sienten al respecto. Cada miembro va a representar un papel en una función y al hacerlo se entrenan con situaciones futuras. Se va a presentar una problemática, se va a expresar, a asignar un rol y por tanto se diferencia de la simulación en que el escenario presentado y los roles, además, en la simulación no van a condicionar al alumno en sus propias convicciones, pues aquí tiene total libertad para expresar cómo cree que debe opinar al respecto y solucionar la situación. El cineforum es una técnica que consiste en la proyección de una película como elemento para favorecer la reflexión sobre una realidad y viene de la mano de un cambio metodológico en las aulas que implica un trabajo previo, una reflexión durante la proyección, una puesta en común y un debate. Motiva mucho a los alumnos y lleva normalmente este proceso que vemos aquí en la diapositiva. El mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica de relaciones entre los conceptos que el alumno va aprendiendo. Relaciona los previos con la nueva información, favoreciendo así el aprendizaje significativo, la construcción, la reelaboración y la discusión de los significados. El póster es otra metodología, es un medio visual para comunicar gráficamente los resultados de las actividades, trabajos, experiencias, proyectos e investigaciones y puede abarcar muchos contenidos y actividades. Hay un tipo de póster que es el póster científico que suele incluir el título, el autor, resumen, introducción, hipótesis, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Y no debemos olvidar que las metodologías docentes deben estar centradas sobre todo en el alumno, que son combinables entre sí y, muchas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar, cualquier duda que os pueda surgir.